Vamos a recordar el concepto de función inversa. Dada una función f, la función f tiene una función asociada llamada inversa si y solo si f es biyectiva, es decir, si es sobreyectiva e inyectiva. No todas las funciones tienen una función inversa asociada. ¿Qué hace la función inversa? Sencillamente, la función inversa deshace lo que hace f, es decir, f a un valor x le asigna un resultado y lo que hace f a la menos 1 es una serie de operaciones a la variable y que me devuelven x intacta. Es decir, que si yo aplico el concepto de composición, si hago f a la menos 1 compuesto con f, es decir, si aplico f a la menos 1 a continuación de f a una entrada x, me va a dejar la entrada intacta porque aplico f y a continuación, esto me daría resultado y, aplico f a la menos 1, pero f a la menos 1 de y es x. Entonces, f a la menos 1 desarma lo que hace f. Y pasa lo mismo al revés si efectivamente una es inversa de la otra, es decir, la inversa de f a la menos 1 es f. Si yo las aplico, digamos, en el orden inverso, me devuelven la entrada intacta, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x igual 2x menos 4. En general, al resultado de f de x nosotros lo llamamos y. ¿Cómo encontraría la expresión de f a la menos 1? Bueno, es muy sencillo. Hay que despejar x. ¿Por qué? Y bueno, porque f a la menos 1 me tiene que reintegrar la entrada x intacta. Entonces, voy a despejar la x y de esa manera voy a vislumbrar cuál es el proceso de f a la menos 1. Si despejo x desde esta cuenta, ahí le sumo 4 y luego divido por 2. Entonces, lo escribo un poquito más lindo. La mitad de y más la mitad de 4, que es 2, 4 divididos 2, eso me reintegra x. Este es el proceso f a la menos 1. f a la menos 1 divide por 2, o sea, multiplica por un medio y luego suma 2. Ese sería el proceso inverso al proceso f. El proceso f duplica y resta 4. El proceso f menos 1 divide por 2 y suma 2. Y si uno va a ver la gráfica, ve que la función f 2x menos 4 es una recta, es biyectiva. Va a tener inversa, que recién la hallamos, es un medio de x más 2. ¿Y cómo me doy cuenta gráficamente que uno es inversa de la otra? Porque si yo dibujo la función identidad, o sea, la función igual x, esa función, que aquí está en amarillo, actúa como espejo entre las dos gráficas, la de f y su inversa, que en esta gráfica se llama g. Otra forma de verificarlo, si yo las compongo una a continuación de la otra, me tendrían que devolver el resultado intacto. A ver, si hacemos f a la menos 1 compuesta con f, es aplicar el proceso f a la menos 1 de f, que hace f a una entrada. La duplica y resta 4, ¿no es cierto? Duplica la entrada y resta 4. Esta es la entrada de f a la menos 1. Bien, ¿qué hace f a la menos 1? Divide por 2 y suma 2. Entonces, f a la menos 1 de esta entrada divide por 2 a la entrada, que es toda la f, y suma 2. Ese es el proceso f a la menos 1 que nosotros hallamos antes, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si hacemos esta cuenta? Sencillamente, distribuyendo, tendríamos un medio de 2, que es una x, un medio de 4, que es la mitad de 4, negativo, y a lo último sumar 2, se cancelan y me reintegra la x tal cual. Entonces,
aplicando un proceso a continuación del otro, obtengo la x intacta, la entrada intacta. Por lo tanto, estos dos procesos son inversos uno del otro, ¿sí?